Hola a todos, les doy la bienvenida a este nuevo culto de día domingo. Que este culto sea para buscar a nuestro Señor en conjunto como su iglesia, para poder meditar en su palabra, para poder alabarlo y adorarlo. Quisiera en este momento compartirles un versículo que se encuentra en el Salmo 42 y versículo 11. Salmo 42, 11. Voy a leer la versión en NTV que dice lo siguiente: ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Bueno, estaba meditando en esta palabra y sé bien que no todas las semanas son iguales, no todos los días son igual de buenos o de malos, pero muchas veces pasamos por momentos de desilusión, de desánimo, de incertidumbre, y olvidamos muchas veces que Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él es el que tiene el control de todas las cosas, y muchas veces por afanarnos, por preocuparnos, nos olvidamos de adorarlo, de que Él ya nos salvó, de que Él ya hizo todo. Y quiero invitarlos a que pensemos en esto, a que meditemos en cuán bueno es nuestro Señor, cuánto es digno de alabanza cada día y en cada momento, porque Él nunca deja de ser bueno, Él nunca deja de amarnos, nunca deja de ser santo, y también que recordemos que en su presencia es donde todas las cosas fluyen, es donde podemos encontrar la verdadera libertad, la verdadera felicidad, la verdadera alegría, el gozo. Así que yo te invito a que si estás pasando por un momento de desilusión, de desánimo, algún momento una dificultad, que puedas pensar en esto y recordar que Dios sigue siendo Dios, que Él sigue siendo digno de alabanza y que en Él vamos a encontrar la verdadera plenitud, la alegría, y Él tiene la respuesta de todas las cosas. Así que eso, Dios está primero, así que espero que podamos en esta semana pensar en esto. Bueno, mis hermanos, los invito a que me acompañen a orar por este culto. Padre amado, Señor, te damos gracias por este nuevo día de vida. Gracias, Señor, porque sabemos que si estamos aquí es solo por tu gracia. Si somos tu hijo es solo por tu gracia, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos das un nuevo día de vida, nos das una nueva oportunidad. Ayúdanos, Señor, a actuar con sabiduría. Como tu iglesia pedimos tu bendición, Señor, por este culto también, Padre, que tu Espíritu Santo sea guiándonos, sea dirigiéndonos y podamos entender, podamos estar más cerca tuyo, conocerte más, Señor, y obedecerte, que es la forma, Señor, en que te demostramos nuestro amor. Dejamos todo ante ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, los saludamos en el nombre del Señor. Queremos invitarlos a que adoremos a nuestro Señor, a Jesús, recordando el sacrificio que hizo por nosotros mediante esta hermosa alabanza. Se llama Poema de Salvación. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis
mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame, hazme otra vez, Hazme otra vez, Señor. ayúdame a serte fiel. Ahora los invito a que podamos escuchar y meditar en la palabra de nuestro Señor a través de lo que nos comparte nuestro pastor Elías Medina. Muy buenos días, estimados hermanos. Un saludo cariñoso para todos ustedes que están en sus casitas. Un placer, un gusto de poder dirigirme a ustedes y compartir también una reflexión de la palabra de Dios. Por cierto, seguimos anhelando de que un día podamos volver allí a nuestro templo, ¿verdad? En la octava iglesia. Bueno, con un poquito de pena vemos también que el número de personas contagiadas ha aumentado enormemente en estos últimos días. Pero sigamos confiando en nuestro Dios y vamos a orar también para que Dios bendiga a nuestras autoridades, tanto de salud, de gobierno, ¿verdad? Que Dios pueda hablar al pueblo en este tiempo a través de todo esto, de que hay un Dios grande, poderoso, un Dios que tiene el control de todas las cosas. Querido Padre, te damos gracias por tener tu palabra con nosotros y al meditar en ella, sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando nuestros pensamientos para ser edificados, fortalecidos, para acercarnos a ti y honrar tu nombre con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Queremos, Señor, que tú nos bendiga en esta mañana y a cada persona que se conecta domingo a domingo. Bendice su vida, su familia y Padre, que realmente haya paz en el corazón, porque los que te buscan disfrutan de tu presencia, de la paz que solamente tú sabes dar. Gracias, Padre, porque lo harás conforme a tu promesa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Quiero leer lo que dice Nehemías, un libro muy especial, pero solamente algunos versos para los que son conocedores de la Biblia, van a situarse en el tiempo. En el capítulo 1, verso 8, dice aquí la escritura: te suplico que recuerde lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ello, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí, para que mi nombre sea honrado. Está haciendo una oración Nehemías, porque Nehemías, cierto, era copero del rey Babilonia, y recibe la visita de sus hermanos y él, muy interesado, le consultan cómo está la tierra allá, Jerusalén, cómo están mis parientes. Y él dice, el informe dice, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. El informe es muy negativo. Este hombre amaba
a Dios en primer lugar y a su pueblo, a Jerusalén, porque realmente no es solamente un deseo humano de preocuparse por el Jerusalén y el templo, porque está bajo la promesa de Dios, que Dios de todos los pueblos eligió Jerusalén, y allí un templo para que Él sea honrado. Entonces todos los israelitas sabían de que ese lugar fue elegido por Dios allí. Y por eso que ellos siempre cuando oraban a Dios, oraban inclinados hacia Jerusalén. Acordémonos de Daniel también, oraba 3 veces al día y oraba, ¿cierto?, en dirección a Jerusalén y con las ventanas abiertas, decía así, porque era su costumbre. Entonces, vemos en esta historia maravillosa que este hombre, al saber la noticia que estaba tan mal su tierra, Jerusalén, ¿no?, el templo, la muralla, que esto todo era símbolo de ruina, ¿no?, de estar en oprobio. Entonces él entra en una angustia, en un sufrimiento, a tal punto que en una de las visitas allí frente al rey, el rey sorprende: ¿qué pasa contigo? Estás enfermo, pero pareciera que no es enfermedad. A ti hay angustia, algo no está bien. Y el rey entonces permite que Nehemías le diga: mire, ¿cómo voy a estar triste? ¿Cómo voy a estar alegre, perdón, si he sabido de que mi pueblo allí está muy mal? El pueblo de mis antepasados, las murallas destruidas, las puertas quemadas, ¿verdad? Y por eso él estaba triste. Esto que nos muestra a nosotros una preocupación por las cosas de Dios, las cosas que honran a Dios, ¿verdad? Todo creyente hoy día no puede estar ajenado a lo que pasa con la congregación, con el pueblo de Dios. Porque los que amamos a Dios, amamos también a la iglesia, el pueblo de Dios. Y si el pueblo de Dios sufre, por supuesto tiene que traer pena y tristeza y angustia. Entonces, esto nos identifica a los que queremos honrar a Dios, de preocuparnos, ¿cierto?, por la congregación. No somos espectadores de lejos, ni solamente para criticar o opinar acerca de lo que otros hacen, sino tenemos que ser parte del pueblo de Dios. Y si del pueblo de Dios hay deficiencia, hay falencia, hay necesidades, ¿verdad?, no podemos estar quietos. Mire, ¿saben? Nehemías era copero del rey, un puesto muy importante. Él económicamente, socialmente muy bien, pero esto no era importante para él. Lo importante para él, se deja ver aquí que él realmente, su amor era por Dios y su ciudad, Jerusalén, por su pueblo. Entonces ayúdanos el Señor también nosotros a mirarnos interiormente cómo es nuestra devoción, nuestro amor por el pueblo de Dios, por la iglesia que Dios compró, ¿cierto? Como dice un texto, con su sangre. Su muerte en la cruz fue por la iglesia, la amada iglesia. Por eso que nosotros no podemos amar a Dios y al Señor Jesucristo sin amar a la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia es su cuerpo. Y aquí vemos en este hombre cómo amaba a Jerusalén y a su pueblo. Es interesante, ¿verdad? Y en este verso encontramos aquí que todas las cosas que le ocurren al creyente, al pueblo de Dios, es a consecuencia de algo que no se hizo bien. Por eso que los libros de Esdras, de Nehemías y todos los relatos allí con relación al cautiverio, reconocer primeramente que no cumplimos contigo. No fuimos fieles a obedecer tus preceptos, tus órdenes. Y por eso que este verso comienza diciendo aquí que si somos infieles, ellos van a ser desterrados, ¿no? Y eso ocurrió. Vinieron los babilónicos y llevaron gran parte del pueblo, la mejor gente del pueblo. Estuvieron 70 años, ¿verdad? Pero aquí viene el reconocimiento de su error. Por eso que Nehemías, aquí él dice, si hemos pecado.
claro, por causa del pecado del pueblo, Dios permite las cosas negativas. Y aquí, por causa del pecado del pueblo, ¿cierto?, vienen todas estas calamidades, ¿no? Las plagas, las enfermedades, todo eso es a causa de Dios. Entonces permite estas cosas para que el ser humano reflexione en su relación con Dios. Pareciera tan sencillo, tan obvio todo esto, ¿no? Pero es una verdad tan real, tan profunda. Entonces, mi condición, la condición del pueblo de Dios, la condición del mundo en este momento, no es por la casualidad, sino porque Dios lo ha permitido. Los cristianos sabemos que todo está bajo el control de Dios y Dios lo ha permitido. Lo que te pasa a ti, Dios lo permite por algo. Quiere hablarte, quiere enseñarte, quiere mostrarte. Pero para que vuelvas a Él y vuelvas arrepentido, buscando el perdón de Dios, conforme a sus promesas. Por eso que el texto que vemos aquí dice, pero si vuelves a mí y obedeces mis mandatos y vives conforme a ellos, entonces aunque estén lejos en el extremo del mundo, yo los traeré, dice el Señor. Dios promete, pero debe haber un reconocimiento de haber fallado a Dios, de haber fallado. Todo hombre, ¿no? Hay un orgullo que nos cuesta reconocer nuestros errores, ¿verdad? Pero David decía, Señor, perdóname de los errores de los cuales yo no me doy cuenta. Somos tan limitados que ante los ojos de Dios somos imperfectos, ¿verdad? Por eso que no podemos decir quién o todo el mundo ha pecado. ¿Quién no lo ha hecho? Y así reflexiona también la palabra de Dios cuando está orando aquí el cielo de Dios. Dice, pero claro, todos hemos pecado. Entonces, para ir a la presencia de Dios, para volvernos a Él, tenemos que primeramente ir a la palabra y ver que no hemos cumplido. Y no vamos a cumplir en perfección. No podemos cumplir la ley. Los preceptos de Dios no los podemos cumplir, ¿verdad? Porque somos limitados, somos vulnerables, ¿verdad? No podemos cumplirlo. Pero cuando reconocemos esto, cuando le pedimos al Señor el perdón por nuestra falta, Él se complace, ¿verdad? Hay un texto poderoso y maravilloso en el primer libro de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, si los confesamos, Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos y para limpiarnos. Oh, maravilloso es. Solamente, ¿cierto?, con darnos cuenta y reconocer, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, porque Él conoce que somos imperfectos. Pero cuando confesamos, Él se complace en perdonar. Hermosa la historia, ¿verdad? Y cómo la historia está, nos interpreta en todo tiempo, y en este tiempo nos interpreta con estas este gran problema que tiene la humanidad en el día de hoy, ¿verdad? Todos los seres humanos, todos los países, ¿verdad? Y todavía no sabemos si esto tiene control y hay otros virus que pueden aparecer. No sabemos, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que no podemos esperar días mejores. Lo que sí sabemos es que a causa de la rebeldía del hombre no podemos esperar que las cosas se vuelva a la normalidad y todo pase. El hombre en la ciencia y todo esto confían, ¿cierto?, en la vacuna, y gracias a Dios por el adelanto científico, ¿no?, que tenemos acceso a esto. Pero saben, puede esto traer a cierto alivio, pero pueden venir plagas y plagas. Pueden venir más tristeza para la humanidad, y eso también está establecido en la palabra de Dios. No lo olvidemos, que vendrá una tribulación como nunca la ha habido. Dios lo ha de permitir por la rebeldía del hombre. Dios tenga misericordia de nosotros como iglesia para poder permanecer fieles, ¿cierto?, delante de nuestro Dios.
pero quiero también llevarles a pensar en la responsabilidad de nosotros como iglesia ante el mundo que nos rodea. Primeramente citar lo que dice el libro de Timoteo, capítulo 2 allí, que dice que debemos estar en oración por las autoridades, por los que gobiernan, ¿verdad? Para que podamos nosotros seguir sirviendo a nuestro Dios, compartiendo el mensaje de Dios. Nuestro deber como iglesia es orar por las autoridades, porque Dios las ha puesto, ¿verdad? Pero aquí en este libro de Esdras, esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirles un templo en Jerusalén, que está en Judá, y cualquiera que pretenda o pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos lo ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Por cierto, el pueblo de Dios está orando, pidiendo a Dios que cumpla su promesa de retornar a Jerusalén, a Judá. Y aquí vemos cómo Dios usa un gentil, ¿verdad? Dios habla a un gentil. Seguramente el pueblo hebreo oraba también por los gobernantes de aquel tiempo. Y Dios está usando aquí, ¿verdad? Un hombre que no pertenecía al pueblo hebreo. Y con mucha claridad y autoridad. Vemos también que cuando Dios saca al pueblo hebreo, lo saca con poder allí, y los hebreos, cuando lo despiden, o cuando los egipcios despiden a los hebreos, le entregan todas las joyas, todo el oro, todo eso, y después vemos que todo fue útil para construir el tabernáculo de Dios. Dios tiene control sobre las naciones. Dios tiene control sobre todos los reinos de la tierra. Y aquí vemos cómo Dios usó a Ciro y dice: Dios me ha hablado. Y no se trata de otro Dios, sino el Dios de Israel, de los hebreos, ¿verdad? Y me ha dicho que hay que construir el templo. El templo era la promesa que Dios le había dado a David, que en ese templo allí, ¿cierto? En Jerusalén, Dios allí iba a ser honrado, adorado. Maravilloso, ¿no? Cómo Dios usó. Por eso que nosotros tenemos que orar con confianza. Que en este tiempo, en tiempo de pandemia, en tiempo de dificultades, podamos orar por las autoridades para que Dios los use de sabiduría. Que ellos puedan en algún momento abrir los ojos espirituales y ver que hay un Dios poderoso, que todo está bajo el control de Dios. Hoy día hay un sector muy poderoso que niega todo lo espiritual, todo lo de Dios, ¿verdad? Pero nosotros debemos orar, porque Dios puede usar a aquellos que gobiernan, a aquellos que no conocen a Dios, pero Dios también los puede usar para bendecir, para proteger, para honrar el nombre de nuestro Dios. Así que es interesante lo que vemos acá, ¿verdad? La gente aquí comenzó a darle también dinero o recursos para que todos los hebreos volvieran también a ayudar a reconstruir el templo de Dios. Así que también les dice él: denle la ofrenda para que puedan construir el templo, ¿verdad? Vemos cómo aquí Dios entonces usa a este siervo para entrar. Quizás muchos de los hebreos que estaban allá estaban cómodamente en sus casas, habían logrado acostumbrarse y ya no tenían mayor problema de seguir viviendo allí. Pero ahora, a través de la autoridad, le dice: vuelvan, hay que construir el templo. Llamó la atención, motivó a estas personas para que hicieran conciencia que deben venir a Jerusalén a honrar al Dios. Nosotros hoy día no tenemos un lugar físico, ¿no?
se ha sabido o se sabe de que en Brasil se ha construido un templo, una réplica del templo de Salomón, allí, que es un gran centro religioso, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios eligió Jerusalén. ¿De qué sirve en otro lugar? Es mi reflexión, ¿no? En Jerusalén. Y vamos entonces a ir concluyendo esta reflexión en este día, invitándonos a, aquí en Crónicas, como leíamos en el capítulo 6, cuando Dios, entonces, en Segunda de Crónicas, cuando Salomón ora a Dios por el templo, ¿no? Y recordando sus promesas, ¿no? Ya leímos uno de los pasajes, pero sabe, yo lo que quiero enfatizar en este momento, en que la oración de Salomón, él está diciendo varias cosas que son importantes. Dice en el verso 21, que atiendan las peticiones humildes y fervientes de parte de tu pueblo Israel, y cuando oremos hacia este lugar, y sí, óyenos desde el cielo donde tú vives, y cuando nos escuches, perdona. Entonces está diciendo aquí que hay necesidad. Entonces, pero cuando el pueblo ore a Dios, Él puede escuchar y responder la necesidad. En el 24 dice, si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve y reconoce tu nombre y eleva oración a ti en este templo, oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a esta tierra que diste a ellos. Si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti, y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados porque tú los has castigado, oye entonces del cielo y perdona los pecados de tu siervo, de tu pueblo Israel. Enséñale a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión o posesión. Vemos que aquí abarca muchas necesidades o realidades que puede vivir el pueblo de Dios. Y Él se puso en todas las circunstancias. Pero sí lo que tenemos que resaltar, si el pueblo ahora, reconociendo que ha fallado, que no ha cumplido, y se oraren, Dios del cielo iba a escuchar esa oración y iba a responder. Eso tenemos como promesa aquí, de que Dios realmente responde cuando el pueblo de Dios ora. La escuela de oración, ¿cierto? Aprender a orar como familia, aprender a orar como iglesia, ¿verdad? Dios se manifiesta poderosamente en su pueblo cuando su pueblo ora a Dios. Una de las cosas que está en mi corazón en ese tiempo es que, volviendo a congregarnos, aunque ahora sin duda todo el pueblo está orando a Dios, hablaba con nuestra hermana Berta días atrás y ella allí transmite ese fervor, ese amor por la obra de Dios y no deja de orar por cada uno de los miembros de su congregación. Orar. Y así hay muchos hermanos y hermanas que están orando por la obra de Dios, porque aman al Dios y aman la iglesia, que es la esposa de Jesucristo. Así que, estimados hermanos, como dice allí Corintios, ya no tenemos un templo físico, ¿verdad? Porque el templo somos nosotros, ¿verdad? ¿No sabéis que soy templo de Dios? Estimados, nosotros tenemos que buscar a Dios, conscientes de que Dios ha de escuchar y responder nuestras necesidades, pero debemos venir reconociendo que no lo hemos hecho bien. A lo mejor tú no tienes conciencia de haber pecado,
Pero conforme a la palabra de Dios, ninguno es perfecto. Necesitamos orar pidiendo perdón y volviéndonos a Él celosamente, buscando de Él, de su palabra, de su dirección. No hay ninguno que pueda decir, esto no llega, a mí no me toca, ¿verdad? Pero aprendamos de estos siervos de Dios, que aunque eran siervos que llevaban una vida ejemplar, cuando oraban decían, hemos pecado como pueblo, hemos fallado. Ellos no se justificaban, nos decían, ellos han pecado y yo no, sino hemos pecado. Dios quiere que nosotros hagamos un clamor como iglesia. Hemos faltado, hemos pecado, no hemos hecho las cosas bien. Y sabe que no hay que andar mucho para darnos cuenta que cometemos muchos errores. Pero ayúdenos el Señor para tener este mismo principio, este mismo espíritu de buscar a Dios con humildad y reconociendo que no hemos hecho las cosas perfectamente, pero también consciente que cuando oramos y disponemos nuestra vida para obedecer y honrar a nuestro Dios, dice, conforme a las promesas que le dio a Salomón, las que tenemos en su palabra, es que Dios ha de perdonar. Y no importa dónde estemos, de allá ha de traer a los que son sus hijos. No importa la situación que haya, Dios allí puede revertir situaciones. Dios tenga misericordia y nos ayude y tengamos esa fe y esa confianza. Por eso es importante impregnarnos de la palabra de Dios, del Dios de Israel, de nuestro Dios, ¿verdad? Que puede hacer las cosas que no son comprensibles humanamente, pero por la fe las creemos y las tomamos y sin duda harán vida en nosotros. Dios te bendiga en este día. No te canses de orar y clamar por la iglesia, por la obra de Dios. No te canses de orar por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades. Que Dios hable a ellos como habló a estos hombres allí. Y ellos fueron usados para favorecer el pueblo de Dios. Amado, seamos atentos a la palabra de Dios. Aquí está la respuesta. No está en el hombre. No está en quien está delante, no, está en el Señor. Dios es el que pone y saca reyes. Dios es el que obra como Él quiere hacerlo. Solamente nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, ¿cómo no darte gracias? ¿Cómo no honrar tu bendito nombre? Padre, porque tú has prometido estar en nuestro corazón. Somos, Señor, este tabernáculo donde tú habitas, Padre, y puedes traer paz, gozo, esperanza al corazón. Tú puedes hablar a tus hijos, guiarle en este tiempo, así como hablaste también aún a los gentiles. Por Dios, lo usaste para bendecir a tu pueblo. En este momento, en este día, pedimos que tú nos bendigas, amado Dios, como nación, como pueblo. Gracias, Señor, por los ministros, especialmente de salud, que están preocupados, Señor, por todo este problema sanitario. Sigue dándoles gracia y autoridad y sabiduría. En estos días de estar en cuarentena, gran parte del país, pedimos que tú ayudes a cada familia. Ten misericordia, Señor, si falta alimento en algunos hogares donde hay niños, donde hay ancianos. Padre, que puedan volver los ojos hacia ti. Y nosotros oramos por misericordia, para que muchos en este tiempo, Señor, sensibilicen su corazón, no sean rebeldes, sino puedan mirar hacia el cielo y puedan reconocer que hay un Dios poderoso de misericordia y que atiende nuestros ruegos, que atiende la oración de todos los que le invocan. Padre, gracias por darnos a Jesucristo. En Él tenemos vida y vida abundante. En Él se cumplen todas las promesas dadas al pueblo. Bondadoso Dios, bendice en este día a la iglesia. Bendice a cada hermano. Si alguno se siente solo, y por cierto, todos estamos en la familia apuradamente, no tenemos contacto a no ser por el teléfono. Pero Padre, que la presencia tuya en su corazón traiga gozo y paz. Que su fe sea grande. Te puedan adorar donde estén y puedan estar
confiados en tus promesas, en tu bondad. A ti damos honra, gloria y alabanza en este día. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios nos bendiga.